Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Disidencia con Pablo Magluf. Ser parte de la sociedad no significa pensar como las mayorías. Disidencia. Conducido por Pablo Magluf. Javier Martín Reyes es abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE y la Universidad de Columbia, especializado en Derecho Constitucional y Política Judicial. Es maestro en el CIDE y escribe en el Reforma y el Universal, entre otros periódicos y revistas. Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Disidencia. Estoy ni más ni menos que con Javier Martín Reyes. Ustedes seguro lo conocen, la audiencia lo ha aclamado en varias ocasiones y por fin se da la oportunidad. Él es politólogo del CIDE y Columbia, especializado en Derecho Constitucional y Política Judicial. Es uno de los más prominentes expertos en asuntos judiciales de la Corte y bueno, dado que son tiempos de polémica constitucional constante, pues Javier está en la punta de lanza. Seguramente lo han leído en Reforma y en diversos medios. Y para mí es un verdadero placer tenerlo aquí en Disidencia para platicar sobre este tema crucial para la vida pública mexicana. Querido Javier, bienvenido a Disidencia. Hombre, al contrario, Pablo, de verdad que es un gustazo estar aquí platicando contigo y bueno, como dices, pues estos son tiempos bastante complicados, ¿no? Para la Constitución, para la democracia mexicana y de verdad que me da mucho gusto que podamos platicar, ¿no? sobre lo que está pasando en México en estos temas. Oye, Javier, a ver, ya llegaremos a la coyuntura, pero quisiera empezar justamente con esto que decía de polémica constitucional y judicial, porque mira, dime si me equivoco, no sé si me esté traicionando el tiempo, pero tengo la impresión de que nunca en la vida pública de México se había hablado tanto del sistema judicial, tanto de la Corte. Es una discusión muy constante, muy habitual y siento que se está llevando a todos los rincones de la conversación pública como nunca habíamos visto. Ya incluso llega a ser tema de sobremesa, entre cuates, un poco como sucede en otros países. O sea, la Corte no había estado presente en la conversación cotidiana de los mexicanos. Por primera vez yo empiezo a sentir eso, empiezo a vivir esa experiencia. No la recuerdo en otros sexenios. Y te pongo un ejemplo. Cuando se votó por el posible juicio a expresidentes, pues la gente estaba casi que siguiendo en tiempo real la votación como si fueran, no sé, las Olimpiadas. Entonces, pues no sé cómo lo veas tú, si sí en efecto es nuevo o solo es mi percepción y si eso es bueno o es por las razones incorrectas. No, a ver, yo creo que tu percepción es muy acertada, Pablo, y yo creo que incluso habría alguna manera de demostrarlo empíricamente, ¿no? O sea, creo que no se ha hecho el ejercicio, por lo menos no se ha publicado, pero déjame te lo pongo así. Seguramente si en este momento nos ponemos a hacer un análisis, ¿no? De en cuántas notas, ¿no? de medios de comunicación nacionales se menciona no solo a la Corte, sino a todo el Poder Judicial, creo que lo que nos vamos a encontrar es que la intensidad con la cual estamos discutiendo de la Corte y del Poder Judicial es algo sin precedentes en México. Lo segundo que diría, Pablo, es que creo que es no solo por malas, sino quizá por las peores razones, ¿no? Bien dicen que los malos tiempos para la Constitución son buenos tiempos para los constitucionalistas, ¿no? Entonces, no es casualidad que en estos momentos estemos discutiendo como nunca a la Constitución y quienes nos dedicamos a estudiar el constitucionalismo, no solo mexicano, sino de otros lados, en este momento tengamos muchas cosas que decir. Creo que, y esto sería lo tercero que diría, creo que es distinto a lo que alcanzamos a ver en otras latitudes, ¿no? Creo que es muy sano que en democracias más consolidadas, de repente cuando la Corte toma decisiones importantes relacionadas con derechos fundamentales, con la separación de poderes, con la protección de otro tipo de intereses, ¿no? Se abra una discusión pública, ¿no? Que quizá el ejemplo que siempre mencionamos es el de Estados Unidos, ¿no? O sea, cuando la Corte toma una decisión
importante, es normal ver en las primeras planas del diario que tú quieras qué fue lo que decidió la Corte. Ahora, eso en México no lo habíamos visto, ¿no? Y yo sí te diría, y no es que la Corte en los últimos 25 años, desde la reforma del 94, no haya tomado decisiones importantes. La Corte sí ha tomado decisiones importantes relacionadas con derechos fundamentales. Pongo ejemplo rápido, la decisión sobre matrimonio igualitario, ¿no? Que sin duda es relevante para la agenda de los derechos, decisiones relacionadas con la separación de poderes, decisiones relacionadas con el gasto público, ¿no? En los medios de comunicación, con las omisiones legislativas. Es decir, si vemos el catálogo de decisiones que ha tomado la Corte Mexicana, sí vamos a ver que hay muchísimos pendientes, sí, por supuesto, pero también había avances. Ahora, esos debates no permeaban a la esfera pública como lo están permeando el día de hoy, porque lo que estamos viviendo, Pablo, es una cosa muy diferente, ¿no? Creo que si hoy en día la Corte, el Poder Judicial, las y los constitucionalistas están en el centro del debate, es porque tenemos un gobierno, ¿no? No solo un presidente, sino una coalición que ganó en las urnas, ¿no? Eso pues nadie se los va a discutir, están sobrerepresentados, pero ganaron en las urnas, que sí está atacando algunos de los cimientos más fundamentales del Estado constitucional y de derecho, ¿no? Entonces, muchas veces, y eso de nueva cuenta se remite a esto que te digo que son las peores razones, los constitucionalistas tenemos que salir a aclarar cosas que asumíamos que ya eran, déjame ponerlo así, valores compartidos tanto en la clase política como en los jugadores relevantes, ¿no? Hoy es sorprendente, por ejemplo, que tengamos que explicar que la Suprema Corte de Justicia sí es un contrapeso por diseño institucional, ¿no? Si uno voltea a ver lo que dice expresamente la Constitución mexicana, es evidente que ahí tenemos un sistema de pesos y contrapesos inspirado en buena medida en el modelo norteamericano, que es un modelo que se crea en el siglo XVIII, ¿no? O sea, literal llevamos siglos con modelos así. Y hoy, por muchas razones, y de nueva cuenta creo que por una clase política, por un presidente, por un partido político y por un movimiento que no comparten esos valores del constitucionalismo, tenemos que salir a aclararlo, ¿no? También es sorprendente, Pablo, que hoy tengamos que explicar cosas tan evidentes y tan básicas como que una ley secundaria no puede ir en contra de la Constitución, ¿no? Ya platicaremos seguramente sobre este tema más adelante, pero si la Constitución dice que el presidente de la Corte dura 4 años y que los consejeros de la Judicatura duran 5 años, no hay ley secundaria alguna que válidamente pueda contradecirlo para decir que no van a ser 4, sino que van a ser 6 y que no van a ser 5, sino que van a ser 7. Ese nivel, déjame ponerlo, de desprecio por el orden constitucional, por esa idea de la separación de poderes, por ese fundamento que es que el poder democrático tiene que ser un poder limitado, es algo que hoy se está poniendo en cuestión en México. Y por eso, ¿no? De nuevo, Pablo, creo que estamos en el centro del debate en buena medida porque el nivel de ataque a la institucionalidad democrática, a los controles que contempla la Constitución y las leyes para limitar al poder, es algo que nunca habíamos visto en la historia democrática de México, Pablo. Sí, eso justamente es lo que te quería preguntar. Me ganaste un poco el relevo, pero es que muchos apologistas del régimen intentan más o menos disuadir a los críticos diciendo que el Poder Judicial siempre había estado capturado, siempre había sufrido embates, siempre había estado más o menos bajo riesgo. Pero ahí yo lo que te quería preguntar es si eso es cierto o si en efecto había logrado el Poder Judicial una autonomía considerable, sobre todo respecto al viejo régimen, a la hegemonía priista, y si eso hoy está en riesgo otra vez. Mira, yo creo que ahí habría que ser muy sinceros, Pablo, ¿no? Hacer hoy una apología de la Suprema Corte, del Poder Judicial, de otros, y también habría que sumar a la ecuación otros organismos de garantía, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, el INAI, el Instituto de la Transparencia, como podría ser incluso el mismo Tribunal Electoral, que aunque forma parte del Poder Judicial, lo cierto, pues es que es una suerte como de Corte Suprema especializada en la materia. Bueno, si hacemos, creo que objetivamente, un balance de cómo han funcionado el Poder Judicial, los organismos con autonomía
Constitucional, pues lo que nos vamos a encontrar es ciertamente, ¿no?, una historia con claroscuros, ¿no? Creo que es innegable que el grado de autonomía que han adquirido, déjame ponerlo así, los árbitros en genérico, es mucho mayor a lo que teníamos hace 40 años. O sea, quien diga hoy que la Suprema Corte de Justicia de 2017, ¿no?, antes del triunfo de López Obrador, es una Suprema Corte de Justicia igual de limitada, igual de subordinada, igual de capturada, ¿no?, por el presidente y su partido, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1970 u 80, simple y sencillamente está mintiendo. Creo que los resultados están a la vista, ¿no? La Suprema Corte de Justicia a lo largo de la historia democrática creo que ha tomado determinaciones que claramente iban en contra de los intereses de quienes ostentaban el poder. Y justamente para eso queremos tener de nueva cuenta árbitros que tengan un alto nivel de autonomía y de imparcialidad. Pongo solo un ejemplo. Es muy claro, creo, que en el caso de Cassés, por ejemplo, la coalición dominante no quería que ella saliera libre, ¿no? Y querían que se quedara ahí. Y lo que hizo la Suprema Corte de Justicia al determinar que hubo violaciones a sus derechos fundamentales y que tal había sido el grado, ¿no?, de corrupción dentro del proceso, que esta mujer tenía que salir libre, es algo que claramente no le gustó al poder, y sin embargo fue una determinación que quedó firme y que se tuvo que cumplir, ¿no? Pongo algunos otros ejemplos electorales. Cuando el Tribunal Electoral, ¿no?, después del año 2000, cuando gana el presidente Fox, ¿no?, y después de muchísimos años de dominio del PRI, le pone multas millonarias tanto al PRI como en el Pemex Gate, como al PAN en los amigos de Fox, también fueron determinaciones que de nueva cuenta iban en contra de los intereses de esa coalición dominante. Y de nueva cuenta se celebraron en su momento porque precisamente para eso están los árbitros, para aplicar las reglas, ¿no?, constitucionales y legales, y no para estar agradando al poder el turno, ¿no? Así como tenemos, ¿no?, y nos podríamos seguir poniendo ejemplos de decisiones de nueva cuenta valientes de los árbitros, también habría que reconocer que hay otras donde claramente creo que el Poder Judicial no cumplió con su mandato antes de la victoria de López Obrador. Pongo un ejemplo, ¿no?, similar en cierto sentido, por ejemplo, a lo que estamos viviendo en esta coyuntura. Pero en el año de 2016, Pablo, como todos recordaremos, tanto el PRI como el PAN en el Senado decidieron de manera inconstitucional ampliar el mandato de quienes hoy están en la sala superior del Tribunal Electoral. 4 magistrados que tenían que ir por periodos de 3 y de 6 años, terminaron con encargos de 7 y de 8, de nueva cuenta, por una decisión completamente irresponsable de los actores políticos. Y esa decisión, cuando llegó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, por desgracia, terminó siendo convalidada por 6 de los 11 ministros que en ese entonces estaban. Entonces, si vemos y hacemos una evaluación, ahí, Pablo, yo creo que sí tenemos que ser sinceros y decir que tenemos de todo un poco. Pero quien diga que estábamos como hace 40 años, simple y sencillamente no está entendiendo nada de lo que ha pasado, ¿no?, en las últimas décadas, Pablo. Sí, esa es la clave, que no estamos como estábamos hace 40 años, ¿no? Que estamos mucho mejor. El Poder Judicial logró una verdadera autonomía. Lo que pasa es que sí se vuelve verdaderamente difícil jugar a la equidistancia con los apologistas del régimen porque te sacan exactamente esos ejemplos, ¿no? Y pongo otro, el de Medina Mora, ¿no? O sea, y es verdaderamente complicado poder justificar aquello frente a lo que está ocurriendo hoy. Entonces, habría que realmente hacer un juicio muy honesto de la historia y ver, como bien aclaras tú, que es que sí se logró una verdadera autonomía, no ideal, no absoluta, pero de alguna manera el Poder Judicial logró independizarse del poder político central, que era el presidente, ¿no? Y lo que creo que a donde apuntas es que estamos regresando otra vez a un poder judicial subordinado al presidente, ¿no? Hacia allá vas. No, a ver, totalmente. Y yo te diría, Pablo, a ver, creo que cuando los apologistas del régimen nos dicen, bueno, es que el PRI y el PAN también violaban la Constitución, no están tratando de ponerse en una posición equidistante. Están tratando de justificar sus violaciones presentes con violaciones pasadas. Y yo creo que ahí la posición honesta y responsable, pues es condenar lo que haya que condenar del pasado, por supuesto, pero sobre todo concentrarnos por el presente, ¿no? Y yo creo que hay una segunda idea, ¿no?, que hay que repetir y repetir y repetir, es que
el actuar de esta nueva coalición dominante del presidente López Obrador y de Morena es de un nivel, digamos, de cinismo y a veces de hipocresía que parece no tener límites, ¿no? Porque su bandera precisamente fue el combate a la corrupción, porque su bandera fue precisamente que se hacían designaciones con cuotas y cuates, porque su crítica hacia el Poder Judicial era que era un Poder Judicial capturado. Y hoy lo que estamos viendo, Pablo, ¿no? De nueva cuenta, son intentos deliberados y como nunca antes habíamos visto por intentar capturar al Poder Judicial. No quiere decir, ¿no? Y creo que el ejemplo que tú pones es extraordinario. Hombre, Medina Mora jamás debió haber sido ministro de la Suprema Corte de Justicia. No solo porque no tenía la calificación, déjame ponerlo así, jurídica para estar en un puesto de ese cargo. Es súper difícil hoy, Pablo, pensar cuáles fueron las grandes sentencias emblemáticas del ministro Medina Mora, ¿no? ¿Cuáles fueron sus grandes aportes al constitucionalismo mexicano? Bueno, ahí la respuesta pues, va a ser que muy poquita, si no es que prácticamente nada, ¿no? No solo no tenía que ser ministro Medina Mora por la cercanía clarísima que tenía, ¿no? Tanto con el PRI como con el PAN. Pocos políticos en México han tenido cargos tan relevantes en tantas administraciones, sino además porque incumplía con los requisitos que marca la Constitución. Medina Mora no tenía la residencia que exige la Constitución para ser ministro y sin embargo fue ministro, ¿no? Entonces, sí es cierto, no, hombre, eso hay que condenarlo. Y déjame decirlo así, para mí es muy sorprendente, ¿no? Ya sabes que siempre está este argumento de, bueno, ¿y ustedes qué dijeron cuando nombran a Medina Mora? Puta, pues se armó una coalición de ciudadanas y ciudadanos que salimos a decir no hagan ministro a Medina, pues lo dijimos con todas sus letras, ahí nació la exigencia por una corte sin cuotas ni cuates. Pero hoy lo que estamos viviendo, Pablo, y en eso coincido plenamente, es algo distinto. La clase política que tenemos hoy en día no tiene asimilados, ni respeta, ni comparte esos valores fundamentales que tiene que haber en cualquier democracia constitucional. Es un gobierno que cree que el derecho no es, déjame ponerlo así, ese marco de reglas que limitan la actuación del poder público, sino es algo que se puede descartar cuando estorba. Por eso el presidente, y además creo que ahí hay que agradecerle su claridad, déjame ponerlo así, se retrata de cuerpo entero cuando nos dice, y lo ha dicho varias veces, que cuando hay que optar entre la justicia y la Constitución o la ley, él siempre va a optar por la justicia. Por supuesto, se trata de la noción de justicia personalísima del señor presidente, pero él lo ha dicho con todas sus letras. Y yo no recuerdo, de nueva cuenta, a ningún presidente en la era democrática mexicana que abiertamente nos diga que se vale violar la Constitución si eso sirve para el proyecto de gobierno que se tiene en turno. Cuando el presidente, de nueva cuenta, nos dice cosas así, Pablo, nos está diciendo que él asume que el ejercicio de su poder no es un poder sujeto a los límites que marcan la Constitución y las leyes. Y eso, Pablo, sí creo que es algo peligrosísimo. Sí, en efecto, querido Javier. Pues desmenúzanos qué es lo que está sucediendo o qué es lo que lleva sucediendo en los primeros 2 o 3 años. De manera muy esquemática, para mí es claro, un poco conforme a manual populista, ¿no? Y te lo digo de manera esquemática porque no soy experto. A mí me alcanza lo que me da el periodismo para ver, pues, qué es de manual, ¿no? Que está plenamente anunciado, no solo en la trayectoria política del propio López Obrador, donde el Poder Judicial siempre ha sido el que ha activado sus resortes más autoritarios, sino también en los de los otros países y de los homólogos de López Obrador. Te pongo el ejemplo de Víctor Orbán, ¿no? Que una de sus primeras encomiendas fue destruir el Poder Judicial de Hungría. Exactamente lo mismo que está haciendo López Obrador, ¿no? Y bueno, para ejemplos latinoamericanos tenemos para aventar, y lo mismo con Trump. Entonces, pues para mí queda muy claro a ese nivel, te digo, esquemático, pero no sé, tú dinos exactamente qué está sucediendo. Si, por ejemplo, digamos que la intentona es destruir o es capturar, si es anular o es aprovechar. ¿Cómo la ves tú? ¿Qué es exactamente lo que estamos viendo? Además, desenvolviéndose en tiempo real, ¿no? Lo cual es en cierto sentido una tragedia porque nadie parece poder hacer nada. Y es el tema con la Corte
si no me equivoco, Javier, que después de la Corte ya no queda nada más, ¿no? Es de esos poderes del Estado que ya no es respaldado por ningún otro. Es ahora sí casi como el último dique de contención. Sí, a ver, yo creo que lo que vemos aquí, Pablo, déjame ponerlo así. Creo que en el proyecto de López Obradorismo no necesariamente hay una idea clara o consistente de el tipo de Estado, el tipo de constitución y el tipo de democracia que se quiere. Creo que hay una gran paradoja y para mí ese sería el punto de partida. Y es que López Obrador, dentro de su narrativa, lo que nos viene vendiendo una y otra vez es la cuarta transformación de México, ¿no? Y las tres transformaciones previas, pues no son otra cosa, ¿no? Que las transformaciones que siempre nos ha vendido la historia de bronce en México, la independencia, la reforma y la revolución. Todos, en términos jurídicos, ¿no? Todos estos eventos históricos previos, estas transformaciones en la retórica de López Obrador, siempre terminaron con la creación de nuevas constituciones. Es decir, con fijar de nueva cuenta las reglas más básicas del juego político. Y aquí López Obrador, la gran paradoja, o la primera, yo diría, es que quiere hacer una transformación, pero es una transformación que por lo menos en principio, por lo que nos ha dicho, por lo menos en estos primeros 3 años, no va a terminar con una nueva constitución, con un nuevo pacto que refleje estos nuevos valores que López Obrador y sus seguidores están defendiendo. Y lo que ha pasado, creo, Pablo, es que ese ímpetu transformador del presidente López Obrador, con lo que se ha topado es con un sistema que ha estado diseñado, no en los últimos 3 años, ¿no? De nueva cuenta, en los últimos siglos, de nueva cuenta, para detener, para apaciguar, para hacer que las transformaciones sean graduales. El sistema de pesos y contrapesos para eso está hecho. El hecho de que tengamos 2 cámaras legislativas y no solo una, que el presidente de la República tenga veto y que haya vías de control de la constitucionalidad, tanto de las normas como de los actos como de las resoluciones, tiene como uno de sus propósitos que sea difícil tomar decisiones, que haya un proceso deliberativo, que haya un proceso reflexivo, ¿no? Que no sean decisiones que se toman de un día para el otro. Entonces, tenemos un presidente, y yo creo que el ejercicio previo del poder así lo demuestra, un presidente que creía que por la vía administrativa, por las decisiones unilaterales del Ejecutivo y por los decretos podía gobernar. Y enfrente, con lo que se ha topado, es con los diques que el constitucionalismo moderno ha construido en los últimos siglos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho López Obrador? Creo que en algunos casos ha tratado de reformar la Constitución y ha sido exitoso en ese tipo de reformas, ¿no? Pongo el ejemplo de la Guardia Nacional. Bueno, la Guardia Nacional es producto de ese ímpetu del presidente de la República por decir, yo quiero cambiar las reglas de cómo vamos a manejar la seguridad pública en México, ¿no? La ampliación de los delitos en materia, ¿no? De los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, las reformas en materia de extinción de dominio, son todas decisiones que han sido procesadas, ¿no? Por la vía constitucional. Ahora, aquí el gran problema, y eso en principio creo que no está mal. Yo sí creo que en una democracia, cuando a las mayorías legislativas no les gustan ciertas normas o restricciones que pone la Constitución, en principio, y el enfatizo en principio, es legítimo que se intente modificar la Constitución. Ahora, eso no es lo único que hemos visto en el sexenio de López Obrador. Lo que hemos visto en el sexenio de López Obrador es que cuando no puede reformar la Constitución, entonces, ¿qué es lo que hace? Acude o a las reformas legislativas que violan la Constitución o a los decretos y a los actos administrativos que pueden ir en contra de ese orden democrático, ¿no? Entonces, déjame ponerlo así. Lo que vemos en López Obrador, ¿no? Y en esa mayoría es respetar el derecho y la Constitución siempre y cuando no estorbe, pero en el momento que estorba, entonces ahí es cuando el presidente de la República le tiene sin cuidado violar la Constitución. Que no se nos olvide, ¿no? Que una de las primeras cosas que hizo el presidente López Obrador cuando estuvo en el poder fue emitir un memorándum con el cual pretendía dejar sin efecto la reforma educativa. ¿Y por qué quería dejar sin efectos la reforma educativa mediante un memorándum? Porque en ese momento no tenía las mayorías para reformar la Constitución, ¿no? Que no se nos olvide, Pablo, que hemos visto una de las más grandes aberraciones jurídicas de la historia moderna de México con ese decreto
mediante el cual el presidente de la República propuso medidas de autoridad que no eran otra cosa que un discurso que había leído en la mañanera, ¿no? Y con eso, ¿qué quería? Llegar y cancelar el 75%, ¿no?, del gasto público, ¿no? Que no se nos olvide que ahí hay un acuerdo para utilizar a las Fuerzas Armadas que incluso va en contra de la reforma constitucional de la Guardia Nacional que él promovió, ¿no? Entonces, lo que vemos en el López Obradorismo es, de nueva cuenta, un desprecio absoluto por esas reglas, ¿no? El presidente de la República cree que por la legitimidad democrática que le dieron los 30 millones de votos, puede mandar al diablo o puede prescindir de la legitimidad jurídica y de ese apego a las normas que limitan y a los propios procedimientos que da el derecho, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, hacen reformas constitucionales cuando pueden o cuando quieren. A veces hacen reformas legales y cuando no les dan las reformas legales o cuando no quieren hacer reformas ni constitucionales ni legales, a que acuden a la vía de los acuerdos, a la vía de los decretos, a la vía de los instrumentos administrativos. Todo en que se traduce esto, Pablo, pues en un evidente debilitamiento, de nueva cuenta, de ese carácter normativo, vinculante y limitante que tiene todo el derecho, empezando por la Constitución. Entonces, creo que esquemáticamente eso es lo que estamos viendo, Pablo. Yo lo que veo es un presidente que quiere tomar muchas decisiones y muy rápidas. A veces reforma esas reglas que lo limitan, pero hay otras veces, ¿no?, de nueva cuenta, por criterios de oportunidad política o porque no le dan los números, donde decide acudir directamente, ¿no?, a la vía de los decretos, de las decisiones unilaterales. Y de nuevo, ese estilo de gobernar creo que sí es algo completamente diferente, ¿no?, a lo que hemos estado viendo. La otra parte que creo que es súper preocupante, ya le decías tú, es precisamente el tema de captura de los árbitros. Y yo creo que ahí la lógica es un poco similar y ya con eso termino, Pablo. Creo que cuando han podido cooptar a los árbitros, los cooptan, pero hay otras veces donde si no les gustan esas instituciones o no pueden cooptarlos, pues por lo que apuestan es por la destrucción. Y creo que el caso de la reforma educativa es clarísimo. De manera rápida, ¿no?, sin demasiadas trabas, lo que terminó haciendo la coalición dominante fue borrar al órgano de garantía que teníamos en materia educativa y mucho me temo que lo que se quiera hacer con el Instituto Nacional Electoral podría ser algo similar, Pablo. Oye, bueno, pero entonces la pregunta que te obligada es, pues, si la Corte, el sistema judicial, tiene los instrumentos para resistir, porque a juzgar por lo que me dices, pareciera que sí. O sea, estás hablando de que sí hay un derecho constitucional, un entramado institucional establecido durante los últimos 40 años que podría y debería tener la solidez para resistir los embates. Al menos eso me pareció decir tu respuesta pasada. Entonces, ahí la pregunta es, uno, si en efecto tiene con qué resistir, y si ese es el caso, entonces, ¿por qué no está resistiendo? O sea, ahí la pregunta tendría entonces que ser si entonces son las personas las que están fallando. Y ya ahí nos podemos meter a hablar del desempeño de los jueces. Y mira, no es por anular a todos los magistrados, pero a los ministros más bien, pero pues sí, yo sabía de qué se iba a tratar esto en el momento en el que, por ejemplo, el presidente Saldívar dijo, ¿saben qué, señores? Hay un mandato en las urnas, vamos a escuchar al pueblo. Yo, a mis ojos, sabía que se había jodido toda la cosa, porque muy en mi tradición de Madison, yo tengo para mí que la Corte, para lo que está es para defender a la democracia de las mayorías despóticas. O sea, justamente lo contrario a lo que él interpretó. O sea, la Corte no está para interpretar urnas ni voluntades electorales. La Corte está para proteger al orden, pero sobre todo, en buena medida, a las minorías. Entonces, no sé cómo la veas tú. No, a ver, yo te diría, yo no sé si va a resistir el Poder Judicial, Pablo, no sé si los otros órganos de garantía van a aguantar. Y retomaría esto que tú dices, a ver, si quisiéramos que el Poder Judicial, que los órganos con autonomía, el INE, el INAI, el que tú quieras y mandes, si quieres hasta el Banco de México, respondieran a los intereses de la mayoría, entonces tendríamos que votar por las ministras y ministros, por las magistradas y los magistrados y por los consejeros del INE, ¿no? Porque esa sería la mejor manera de garantizar de nueva cuenta que su actuar esté atado a la voluntad popular. Y sin embargo,
no elegimos así a estos funcionarios. Y esto es por buenas razones, Pablo. Precisamente porque tienen una naturaleza contramayoritaria. Porque se trata, ¿no? Y eso nos los ha enseñado de nueva cuenta. Por eso te digo que estos tiempos son para recordar cosas elementales. El constitucionalismo lo que nos ha demostrado es que necesitamos instrumentos para limitar al poder, al de las mayorías despóticas, por supuesto, pero también a los intereses privados, pues, o sea, también para limitar obviamente a los poderes ilegítimos. Pero ese es el diseño, no solo en México, en cualquier democracia constitucional medianamente consolidada, siempre vamos a tener límites al poder. Yo lo que he visto, Pablo, déjame ponerlo así, es como dos estrategias muy distintas que han seguido los órganos que tratan de defender la Constitución o que tienen como misión defender la Constitución. Creo que si volteamos a ver, o quizá podremos añadir una tercera, ¿no? Pero si volteamos a ver lo que ha pasado en el INE, Pablo, yo creo que ahí tenemos un extraordinario ejemplo de un órgano que se puede equivocar, que puede tomar malas decisiones, sí, ¿no? Yo creo que hay muchas decisiones del INE que son cuestionables, pero que en las decisiones importantes ha decidido tomar partido por la Constitución y por la protección de los derechos electorales de todos. El INE, que fue nombrado en 2014, es un INE que acreditó el rebase de gastos de campaña en Coahuila en 2017 cuando ganó un candidato del PRI e hizo todo lo posible para demostrar que esa elección se tenía que anularse. Y es el mismo INE que cuando Morena y el presidente crearon un esquema de financiamiento paralelo, terminó por imponer una multa cercana a los 200 millones de pesos. Es el INE que le ha dicho con claridad al presidente de la República que la Constitución y que las normas que él mismo promovió no permiten que se metan asuntos electorales utilizando la investidura presidencial. Y es el mismo órgano que el día que Félix Salgado Macedonio, ¿no?, burló la ley e incumplió con su deber de transparentar de dónde vinieron los recursos que utilizó en su precampaña, aplicó la ley. Entonces, yo sí veo ciertos órganos de garantía que se han tomado en serio las cosas y que no le han tenido miedo de decirle que no al presidente de la República y decirle no a Morena. ¿Va a ser exitosa esa posición institucional que han adoptado? Yo espero que sí, pero lo que hoy estamos viendo son amenazas, y ya no son amenazas, sino el inicio de juicios políticos en contra de esos consejeros que buscan destituirlos y la amenaza permanente de que se va a desaparecer al órgano. ¿Qué va a pasar? Creo que es una pregunta abierta. La otra estrategia o una segunda estrategia creo que es la que ha seguido la Corte. Lo que ha hecho, y creo que lo ha dicho veladamente el presidente Saldívar, precisamente, ¿no?, con estas cosas que tú dices, con los artículos que escribió, con los discursos que ha dado por sus actos públicos, pues es una suerte de tratar de balancear las dos presiones que tiene hoy el Poder Judicial. Por un lado, tratar, ¿no?, de generar cercanía con el poder político para tratar de impulsar ciertas reformas al interior del Poder Judicial. Yo creo que Saldívar sí está convencido, ¿no?, de que hay que combatir el nepotismo, la corrupción, el acoso sexual, pero al mismo tiempo utiliza esas presiones externas para, entonces, en términos internos, tratar de vencer resistencias legítimas que pueda haber al interior del Poder Judicial. Lo que veo, por lo menos en la presidencia de la Corte, es una estrategia de colaboración y de intento de contención, ¿no? Entonces, creo que la Corte lo que está, o por lo menos el presidente de la Corte, pues lo que trata es medio de balancear. Ahora, ¿esa estrategia va a ser exitosa? Yo, la verdad, lo dudo, porque lo que hoy estamos viendo con el intento de ampliar el periodo del presidente Saldívar y de los consejeros de la Judicatura es el mejor ejemplo de que Morena y el presidente de la República no van por solo reformas al interior del Poder Judicial porque están muy preocupados por el combate a la corrupción y el nepotismo. Van por la captura de todo el Poder Judicial. En esa reforma, déjame ponerlo así, Pablo, quizá lo de menos es la ampliación del periodo de Saldívar. Lo más grave es que se está tratando de prorrogar el mandato de los consejeros de la Judicatura que en buena medida fueron nombrados por Morena. Entonces, el órgano que está encargado de reclutar, de nombrar, de vigilar y de sancionar a todas las jueces, magistrados y magistradas del país va a estar en control de personas que son afines a Morena. Eso, Pablo, es un burdo intento de captura del Poder Judicial. No tiene otro nombre. Entonces, ponerse en una posición intermedia creo que no es muy exitoso. La última y la tercera, y quizá no tiene mucho caso hablar porque pues, solitos ya se han evidenciado,
pues es lo que ha hecho el Tribunal Electoral. O sea, tú ves las decisiones de la Sala Superior y hay una mayoría que desde 2018 sistemáticamente decide a favor del presidente. O sea, ese es un órgano que se ha rendido. ¿Cuál de las tres, déjame ponerlo así, estrategias es la que va a ser más exitosa? Pues no lo sé, porque en buena medida no depende nada más de los actores involucrados. Yo creo que las personas importan mucho, por eso los procesos de designación son re importantes y creo que estas diferencias que vemos se deben en buena medida a que el proceso de designación de consejeros del INE, por ejemplo, es mejor que el proceso que tenemos para nombrar ministros de la Corte y es mejor que el que tenemos para nombrar a magistrados del Tribunal Electoral. Pero todos, y eso también siempre lo hemos sabido desde los federalistas, ¿no? Que tú ahorita citabas, los poderes judiciales, los órganos contramayoritarios, son quizá los más débiles por diseño institucional de los tres poderes. Y muchas veces de lo que dependen es de que haya contrapesos políticos en el Ejecutivo y sobre todo en el Legislativo, o bien de que cuenten con una opinión pública que los respalda. Creo que es alentador, y con eso termino esta intervención, Pablo, que por lo menos en las últimas encuestas que han salido, vemos que los niveles de aprobación del INE son altos, que hay una mayoría de mexicanas y mexicanos que a pesar de los pesares y de que aprueban al presidente de la República, están de acuerdo con que se le haya cancelado la candidatura a Salgado y que estén de acuerdo con que no sea una encuesta, sino el cumplimiento de la ley y de la Constitución, lo que determine si Félix Salgado Macedonio va a ser o no va a ser candidato, ¿no? Y la otra variable, que también creo que es una interrogante, Pablo, y que tú conoces mucho mejor, pues es la oposición. De nueva cuenta, por diseño constitucional, los órganos de garantía no van a aguantar solitos si no hay una oposición dispuesta también a ponerle frenos a la mayoría. Si en el Senado, que es el último bastión, déjame ponerlo así, de contrapeso que hay, porque ahí Morena y sus aliados no tienen las 2/3 partes para reformar la Constitución, si ahí la oposición en el Senado no se toma en serio las cosas, yo sí creo que entonces pues no vamos a tener un panorama bueno y obviamente pues lo que pase en diputados este año también va a ser importantísimo, ¿no? Entonces te digo, creo que no solo depende de ellos, sino hay otros factores que son muy relevantes. ¿Qué va a pasar? Yo, para serte sincero, no lo sé, pero sí esperaría, Pablo, que por lo menos en esas decisiones fundamentales los órganos de garantía sí hagan valer la Constitución, pero es pregunta abierta. ¿Sí estarías de acuerdo en que buena parte del desenlace depende de la voluntad individual de los jueces y ministros, ¿no? Es decir, más allá del diseño institucional, porque si sí existen las herramientas, pero son las personas las que pueden fallar, ahí de lo que estás hablando es de cobardía. Yo algo que he intentado entender, no lo he logrado materializar en palabras aún, no he logrado escribir al respecto, pero tengo ganas, es de esta falta de resistencia burocrática en México, de este heroísmo republicano, que para mí, pues, Saldívar es la personificación de lo contrario, ¿no? O sea, un poco de juego, nosotros le decimos el secretario de Justicia. Queda totalmente en evidencia que es muy patente que en el mejor de los casos está jugándole a Chamberlain, pero en el peor está totalmente supeditado. Ahora, y aquí es el tema, fíjate, y yo te lo pregunto a ti más bien, ¿han usado al Rottweiler financiero Santiago Nieto para tronar a otros jueces, en específico los vulnerables como Medina Mora? Ahí la pregunta es, se dice muy fácil, ¿no? Necesitamos héroes republicanos, pero con ese nivel de amenazas, ¿quién vela por ti? ¿Quién vela por un juez? ¿Quién puede defender a la corte? Ya no queda nada más. Lo dices bien, tal vez solo la opinión pública, tal vez los contrapesos en el legislativo, que pues acaban de nos acaban de dar cuenta que están dormidos también. Entonces, pues todo pareciera que los vientos soplan en contra, pero muy importante decirlo, en buena medida por la falta de voluntad de las personas, más allá del diseño institucional. ¿Estarías de acuerdo? Sí, no, a ver, como te decía hace rato, yo estoy convencido de que siempre esto es una combinación tanto de las reglas institucionales como de los perfiles de quienes ocupan esos puestos, ¿no? Creo que a la ciencia política de repente lo que le ha pasado es que durante muchos años pensábamos, ¿no? Quienes en su momento estudiamos ciencia
política y los abogados todavía peor, que esto todo era un tema de reglas y de sistemas. Y no, yo creo que hay responsabilidades claras, ¿no? Ahora, yo te diría, Pablo, creo que aquí hay, y tú ya lo apuntabas, aquí no solo es un tema que sí creo que hay muchísimas personas que han ocupado y que ocupan cargos de primera responsabilidad, que no tienen un compromiso institucional y que no se han tomado en serio lo que implica estar en ese tipo de cargos, ¿no? Entonces creo que ahí hay una parte de cualidades personales que es indiscutible. Habría que hacernos cargo también de que no hemos hecho bien la chamba, ¿no? Con las designaciones públicas y de este tipo de organismos, y que ahí tenemos un gran pendiente. Yo creo que lo que estamos viendo, Pablo, es algo que tiene otras dimensiones que también son muy importantes y que tú ya mencionabas. Si hoy la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda se ha convertido, o por lo menos parece que se ha convertido, ¿no? De nueva cuenta, en la manera que tiene el gobierno para presionar a funcionarios de primer nivel, es también, creo que, altamente posible que se deba a que estos funcionarios tienen una cola larga que les pise. El caso de Medina Mora creo que es muy ejemplificativo, Pablo. No sabemos en este momento si Eduardo Medina Mora ha cometido o no ha cometido de delitos. Eso hay que decirlo ahorita de manera clara y por responsabilidad. Pero tú te recordarás, Pablo, que cuando empezaron los rumores estos y las notas de prensa y las filtraciones donde se decía que había recibido millones y millones de dólares y de libras en sus cuentas, la primera reacción del entonces ministro Medina Mora fue llegar, decir que rechazaba ese tipo de acusaciones, subirse a la retórica de la independencia judicial y decir que él iba a seguir siendo ministro, que se iba a defender y que esas eran acusaciones falsas. Sacó una carta que está ahí disponible, ¿no? De nueva cuenta con esta retórica, ¿no? Vamos a ponerlo así muy dura y muy clara de soy juez constitucional y voy a resistir. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que meses después, de manera completamente sigilosa, sin dar razones, con una carta que ni siquiera fecha tiene, el ministro Medina Mora renunció. ¿Por qué renunció el ministro Medina Mora? Pues no creo que sea por cuestiones de salud, ¿verdad? Porque lo presionaron a la mal. Yo creo que no, porque en un primer momento, Pablo, él salió a defenderse y él salió a decir que esas eran acusaciones falsas. Y nos podrá caer bien o mal Medina Mora como ministro, pero en ese momento él estaba defendiendo su integridad como juez constitucional. Y luego se baja. Pregunta, ¿por qué lo hace? Pues no lo sabemos, pero vaya que lo podemos intuir. Yo te la pondría de otra manera. El asunto de consulta popular. Yo creo que hasta el día de hoy, ¿no? O por lo menos hasta antes de la ampliación del mandato de consejeros de la Judicatura y de presidente de la Corte, la claudicación más grande que habíamos visto de la Suprema Corte de Justicia fue la decisión que se tomó en la consulta popular. Ahí lo que vimos fue ministros que en el año de 2014 habían hecho todo lo posible para evitar consultas populares. En algún momento escribí algo diciendo la Corte lo que hizo fue hacer que las consultas populares sean letra muerta. No hay manera de hacer consultas populares con ese criterio que fijó la Corte. Y que después del triunfo de Morena, ¿qué hicieron hace meses? Todo lo posible para que ese capricho del presidente de la República, que era abiertamente inconstitucional, fuera una realidad. Quienes convalidaron, Pablo, la consulta popular, no solo fueron los ministros y ministras que ha nombrado el presidente López Obrador. Es cierto que Yasmín Esquivel, ¿no? Que está casado con un contratista y amigo del presidente, votó a favor de la consulta. Es cierto que Margarita Ríos Farjat, que trabajó para el presidente de la República, que estuvo en el SAT, votó a favor de la consulta. Es cierto que el presidente Saldívar, que había votado en contra de las consultas populares en el 14, el año pasado convalidó la consulta popular del presidente López Obrador. Pero también vimos a otros ministros designados por otras mayorías, por otros partidos políticos, por otras coaliciones, que se terminaron doblando. Y otros que fueron nombrados al mismo tiempo, que dijeron con todas sus letras que eso era inconstitucional. Están aterrados. Yo lo que te diría es, yo creo que todos están presionados, ¿no? Eso me queda clarísimo. Decía un magistrado electoral de esa primera gran integración del Tribunal Electoral, pues de que en política no hay presiones, sino presionados. Entonces, presiones siempre va a haber. Yo creo que a todos los ministros los presionaron, pero vimos a una ministra Piña de carrera judicial y
y vimos a un ministro Lainez, externo al Poder Judicial, que dijeron con todas sus letras que esa consulta era inconstitucional. Y vimos a otros, sí, no, intervenciones fantásticas, pues de verdad, o sea, de gente que estaba hablando como juezas y jueces constitucionales. Pero también vimos al ministro Pérez Dayán, también de carrera judicial, también nombrado en administraciones pasadas, que hizo unos malabares argumentativos penosos para convalidar la consulta popular. Y otro, y te lo digo que más a mí me gustan muchas de las sentencias que dicta y creo que es un tipo inteligente y creo que ha sido un buen ministro, pero el ministro Gutiérrez Ortiz Mena también votó por convalidar. Entonces, ahí la pregunta, Pablo, es si no también estamos viendo presionados, pues porque hay presionados que quizás sí traen cola que les pisen. Y eso creo que es lo más preocupante, ¿no? De nueva cuenta que aquí no solo estamos en un tema de captura con las nuevas designaciones, sino que hay actores del pasado, ¿no? Medina Mora el mejor ejemplo, que de nueva cuenta tienen algunas cosas pues que sí permiten de nueva cuenta que la UIF actúe como está actuando, Pablo. Oye, Javier, ¿qué se juega entonces? Porque, a ver, bueno, más allá de la autonomía del Poder Judicial, que con eso basta, ¿eh? O sea, ya si perdemos la autonomía, estamos hablando que ya no vivimos en una democracia, ¿no? Digamos que con eso basta para la tragedia. Pero lo que te quiero preguntar es, si se consumara ese golpe, ¿cuál sería el resultado inmediato en cuanto a las leyes que hay, por ejemplo, en la incubadora, las leyes que están pendientes de ser revisadas en la Constitución? Hay unas que son verdaderamente graves, ¿no? Para las libertades y los derechos de los mexicanos. O sea, estamos hablando de cosas que el grueso de la población verdaderamente va a sufrir. Prisión preventiva, oficiosa, cosas de estas, ¿no? No sé, quisiera que nos contaras cuáles son en el panorama las decisiones que están pendientes según lo que suceda con la autonomía de la Corte o no. A ver, yo creo que nos estamos jugando, Pablo, la única manera que tenemos de limitar los intentos arbitrarios e inconstitucionales que han sido impulsados por el presidente de la República y por la coalición dominante. Por eso te decía, quizá lo menos importante es la ampliación de Saldívar. El gran problema es que tienes, por un lado, una reforma constitucional y seguramente una reforma legal al Poder Judicial que va a concentrar todavía más y que va a empoderar todavía más al Consejo de la Judicatura. Este es el Consejo que puede suspender a los jueces y magistrados, que puede destituir a los jueces magistrados o que los puede sacar de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey o donde estén y de repente mandarlos a un juzgado o a un colegiado a miles y miles de kilómetros. Lo que hemos visto, por desgracia, Pablo, pues ha sido asuntos donde de repente cuando algunos jueces, y ahí está el caso del aeropuerto, a varios funcionarios judiciales, después de tomar decisiones en contra de la administración del presidente López Obrador con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, lo que vimos es que de repente, ¿no?, los suspendieron, les iniciaron procedimientos y salieron del mapa. Quizá con buenas o con malas razones, porque de nueva cuenta, pues ahí, o sea, si estos jueces y magistrados han cometido actos de corrupción, pues es una pregunta abierta. Pero el timing creo que no es casualidad. Y que se quiera utilizar al Consejo de la Judicatura como un órgano para meter presión es una cosa menor. ¿Qué nos jugamos? Pues nos jugamos todo, Pablo. Nos jugamos decisiones que ya se tomaron, como podría ser la reforma, ¿no?, a la ley de la industria eléctrica, que es una reforma que va en contra de la competencia económica, que es una reforma que va en contra de la protección al medio ambiente y de la salud de las y los mexicanos. Si hoy tenemos una suspensión, ¿no, Pablo? Es porque hubo un juez o varios jueces, pero sobre todo uno, que se tomó en serio su papel y que dijo, pues que por más democrática que haya sido la aprobación de la ley de la industria eléctrica, violaba o posiblemente violaba la Constitución y había que suspenderla. Viene la ley de hidrocarburos, vienen las leyes que van a limitar seguramente, ¿no?, la protección de la privacidad y los derechos digitales que tenemos todos y cada uno. Está pendiente de resolución algunos de las reformas más importantes que ha tomado este gobierno relacionadas pues con la militarización de la seguridad pública. ¿Qué nos estamos jugando, Pablo? Pues de nueva cuenta la garantía de nuestros derechos, porque lo que ha hecho la Corte, y en eso hay que reconocerles, pues han sido exitosos, es que la Corte ahorita no está resolviendo. Probablemente la única decisión pues que sí tuvieron que tomar, y porque además creo que al final terminó siendo un sujeto bastante menor dentro de la configuración del poder presidencial, fue el caso de Jaime Bonilla. Jaime Bonilla sí le dijeron que nada más se iba a quedar 2 años en su cargo y no 5 o 6. Bueno, pues qué bueno que nada más se va a quedar 5 o 6.
todos los otros grandes asuntos, extinción de dominio, la ley que regula, ¿no?, el uso de la fuerza pública, el acuerdo mediante el cual se dispone de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública y todo lo que se apruebe, Pablo, en la segunda mitad del sexenio es lo que nos estamos jugando, porque el único poder que seguramente va a poder ponerle un alto a este tipo de atropellos y violaciones constitucionales va a ser el Poder Judicial. Ahora, no va a ser necesariamente la Corte, y eso es lo importante. Van a ser las juezas y los jueces de distrito que van a otorgar o no suspensiones. Van a ser los tribunales colegiados de circuito que van a revisar esas determinaciones de primera instancia, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, yo lo que veo es un intento burdo y descarado por mantener a los afines que ya nombraron en el Consejo de la Judicatura, de tal manera que el día de mañana, cuando un juez, cuando una jueza quiera otorgar una suspensión, cuando quiera otorgar un amparo en contra de las decisiones que toma esta administración, ellos tengan los mecanismos institucionales para poder limitarlos, ya sea sancionándolos, ya sea suspendiéndolos, ya sea removiéndolos, ¿no? Entonces, es muchísimo lo que está en juego, más allá de la grotesca ampliación del mandato del presidente Saldívar, Pablo, que yo creo que a estas alturas del partido ya tendría que tener un pronunciamiento explícito por parte del presidente de la Corte. Oye, para terminar, Javier, entonces aclárame una cosa. Todas estas decisiones están en la incubadora de alguna manera porque así lo decidió la Corte, y si fuera el caso ese, entonces lo que me quieres decir es que si de alguna manera en estas próximas elecciones hubiera más contrapesos, por ejemplo, legislativos, quizá la Corte tendría más armas, muchísimo más respaldo de otros poderes para poder aguantar, resolver una inconstitucionalidad. Totalmente de acuerdo, Pablo. Porque la amenaza, y esto no solo es de México, ¿no? Tú citabas muchos ejemplos comparados que siempre son muy reveladores. Pero una de las cosas que sabemos los abogados, que sabemos los politólogos, ¿no?, es que una de las principales amenazas que tienen los poderes políticos para limitar la independencia judicial y de los órganos contramayoritarios es hacer reformas que limiten su jurisdicción, que desaparezcan al órgano, que nombren un mayor número de integrantes para que entonces las mayorías cambien. Y todas estas amenazas, Pablo, ya las hemos visto. Ya hemos escuchado esas amenazas de crear un tribunal constitucional por arriba de la Suprema Corte de Justicia. Ya Mario Delgado, Félix Salgado Macedonio y muchísimos nos han dicho, incluso el propio Ricardo Monreal, que ahí viene una reforma electoral. ¿Y cuál es el riesgo? Pues que se hacen una reforma electoral, en una de esas mandan a todas y a todos los consejeros a su casa, o por lo menos a las consejeras y a los consejeros que han sido incómodos para el poder. Entonces, esa configuración del poder legislativo es fundamental precisamente por la capacidad para hacer las reformas constitucionales. Para desaparecer al INE se necesita una reforma constitucional. Para desaparecer a la Corte se necesita también una reforma constitucional. Para alterar la composición de los dos órganos y nombrar consejeros, consejeras, ministros o ministros afines, también se necesita una reforma constitucional. Mucho me temo, Pablo, de que si Morena y sus aliados mantienen el dominio de la Cámara de Diputados, entendido dominio, como que logren las 2/3 partes para reformar la Constitución, lo que vamos a ver es una cascada de reformas por parte del presidente, promovidas por el presidente de la República, o de amenazas de juicios políticos, destituciones, desapariciones de órganos que se van a endurecer. Creo que la cosa cambiaría mucho si la oposición logra por lo menos, ¿no?, estar unificada en estos temas y por lo menos tener un veto para las reformas constitucionales. Entonces yo creo que en la elección del 21, Pablo, también hay un montón de cosas que están en juego que van a incidir de manera muy clara en la Corte, en el Poder Judicial y en el resto de los órganos contramayoritarios. Sí, magnífico. Otra razón más para votar por un contrapeso legislativo, porque indirectamente le da mucho más tablas a la Corte para defender la ley. Dios santo. Y justamente, Pablo, para poder tomar decisiones en contra de las mayorías, sin que sea tan creíble la amenaza de te hago juicio político o te destituyo o desaparezco el órgano donde estás, ¿no? O sea, yo creo que ahí esa racionalidad política es muy importante. Sí, y es que estamos en el filo, ya para cerrar, me parece que estamos en el filo justamente de todas estas decisiones en la incubadora, entre el México que hemos tenido, que es un México, pues ya lo conocemos, ¿no? Trágico, terrible, lo que tú quieras, pero entre eso y un régimen verdaderamente opresivo, verdaderamente despótico. Ahí es, o sea,
A mí me parece que en esas leyes que están en la incubadora está la delgadísima línea entre que vivamos en libertad, en una libertad limitada y lo que tú quieras. Ya sabemos, es México, no es Escandinavia, pero estamos entre eso o verdaderamente sufrir lo que es un régimen tiránico, porque hay con qué. O sea, te pueden, aclárame si no, pero te acusan de corrupción y te pueden meter al tambo sin juicio. O sea, esto es medieval, ¿no? O sea, ya es premoderno. No, pues a ver, la prisión preventiva oficiosa es justamente eso, Pablo. Basta con que exista una muy leve probabilidad de que hayamos cometido cualquier delito para que todos terminemos en la cárcel antes de que haya una condena, antes de que haya un juicio, antes de que podamos defendernos. O sea, es gravísimo. Oye, y en la misma línea, y también para terminar, Pablo, yo lo que te diría es algo que nos ha enseñado el constitucionalismo moderno y que creo que todas las abogadas, los abogados, los politólogos, las politólogas y quienes estamos interesados en lo público tendríamos que repetir una y otra vez, es que el poder que no se sujeta a los límites que marca la Constitución y la ley no puede ser considerado un poder democrático. Y lo que hoy nos estamos jugando es la vigencia misma de ese modelo que se llama constitucionalismo democrático. ¿A dónde vamos a terminar? Pues quién sabe. Democracia no va a ser, y sí creo que muy peligrosamente nos estamos acercando a un sistema mucho más autocrático que democrático, y de nueva cuenta, ahí sí perdemos todas y todos, Pablo. Sí, magnífico, querido Javier Martín Reyes. No sabes cuánto agradezco tu claridad. La audiencia seguramente también lo hará. Enmarquemos esas últimas palabras tuyas para no solo la coyuntura, sino la posteridad. Y de veras, pues esta es tu casa. Espero poderte seguir invitando porque me temo que seguirán siendo tiempos de polémica constitucional. No, hombre, Pablo, gracias por la invitación. De verdad que fue un gustazo estar aquí platicando contigo. Y pues sí, creo que por desgracia el panorama no es bueno, pero pues tendremos que seguir dando lata y dando la batalla. Ahí lo tienen, queridos amigos. Javier Martín Reyes, politólogo del CIDE, constitucionalista, experto en política judicial. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Disidencia. Hasta la próxima. Dixo presentó Disidencia con Pablo Magluf. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección general Dani Sadia.